ahora sí, damos comienzo. Mi nombre es Luisa María Castillo. Yo soy gerente de área para los condados de San Diego y el Valle Imperial en California, en la organización de Task, que es un centro de apoyo para padres en el sur de California, pero hoy también tengo el gran placer de ser su anfitriona con Connections California en Parents Helping Parents. Y esta tarde contamos con colaboración de otra agencia que se llama Congreso Familiar, que es una iniciativa que une a padres, profesionales, agencias comunitarias para poder proporcionar educación, información y crear un sentido de comunidad entre las familias de habla hispana. Si desean saber más sobre su misión, también estaremos compartiendo la información de contacto en el chat. Ahora me gustaría presentar a nuestra invitada especial, Mariana García Torres, quien abordará un tema muy importante para las familias: salud mental en hijos y cuidadores de preadolescentes con discapacidad. Mariana es doctora en estudios de discapacidad de la Universidad de Illinois en Chicago y cuenta con una maestría en psicología. Ella ha dedicado más de 5 años a investigar y dirigir programas educativos para padres, incluido un programa para padres de preadolescentes con autismo que fue evaluado en Bogotá, Colombia. Así que te damos la bienvenida, Mariana. Estamos ansiosos por escucharte y voy a estar dejando de compartir para que tú pases adelante. Buenas tardes para ustedes, noches, donde estén. ¿Me puedes autorizar para compartir? Gracias pues por tenerme una vez más acá. Realmente para mí es un honor poder compartir con ustedes algo del conocimiento em, que hemos podido tener en los últimos años. ¿Ahí ves mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Entonces, pues nuevamente, pues me encanta estar acá. La verdad, creo que el día de hoy es un tema muy importante, realmente un tema que no, no hablamos mucho, no tratamos mucho, a veces lo descuidamos muchísimo, pero a veces es de lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco la agenda del día de hoy. Eh, entonces, si me permiten un segundo, yo organizo aquí mis notas. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a dar un contexto nuevamente de la sesión de hoy para los padres que tal vez, o las personas que tal vez no habían participado en las sesiones anteriores y darle un poquito de secuencia a por qué hablamos el día de hoy de la salud mental. Entonces, vamos a hablar de la salud mental de dos cosas. Una parte va a ser sobre su hijo y cómo se puede presentar en ellos alguna alteración de la salud mental. Y algunas estrategias, y vamos a hablar de la salud mental de los cuidadores, que a veces, y la gran mayoría de las veces, en mi experiencia, no se cuida bien, porque las madres y los cuidadores a veces no le dan esa importancia, pero al final es lo más importante. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy. La idea, como siempre, es que ustedes se queden con algo de lo que hablamos. Hoy hay, como siempre, mucha información, entonces yo trataré de hablar despacio, pero si a veces hablo un poco rápido, pues ya entienden que es porque trato de cubrir el tema de la mejor manera posible para que ustedes se queden con la mayor cantidad de información. Igualmente se les compartirán las diapositivas del día de hoy y si es necesario algún material extra que se distribuirá al final. Entonces, nuevamente, ¿de dónde vienen estas charlas que hemos venido haciendo con ustedes? Entonces, vienen de un programa que se realizó para padres y cuidadores de preadolescentes con discapacidad, especialmente con autismo. Entonces, este programa es una serie de 12 horas de entrenamiento, por eso les digo que hablar en una hora es algo muy difícil porque requiere mucho tiempo y por eso nos hemos dedicado a armar sesión por sesión. Esta ya es la quinta sesión, entonces pues todo viene, digamos, sumando para poder llegar a este punto. Entonces, si no han visto las otras 4 sesiones, los invitamos a que las vean para que de pronto, si hay cosas que hoy dicen como, pero esta señora de qué habla, pues viene tal vez de las sesiones que hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué hemos hablado en estas sesiones? Hemos hablado sobre la pubertad y la sexualidad, que es una etapa bastante
compleja para los padres como para las personas con discapacidad. Entonces hablamos un poquito de eso, revisamos un poquito el ABA o el ABA, sí, que es la terapia del comportamiento. Entonces hablamos un poco sobre los comportamientos difíciles. Parte de esos comportamientos difíciles pueden ser los que vamos a hablar el día de hoy, que tienen que ver con la salud mental. Hablamos un poco del cuadro del comportamiento, cómo entender un comportamiento y cómo aplicar estrategias en cualquiera de las partes de este comportamiento. Usamos unos casos de estudio para orientar y para explicar de una mejor manera. Y la última sesión que tuvimos, hablamos sobre las relaciones saludables, especialmente la amistad y el romance. Y todo esto, como les digo, es secuencial, entonces es importante que se vean todas las sesiones para tener una mejor entendimiento. La semana pasada en el cuestionario algunas personas me dejaron este par de comentarios, cómo hablar de la sexualidad con mi hijo con autismo no verbal. Entonces, como les digo, la sesión 1, 2 y 3 trata un poco de este tema, entonces los invito a verla. Y la otra persona comentó, mi hijo no sabe mucho de relaciones o amistades cercanas. Entonces, la semana pasada hablamos un poco de eso y qué podría significar y si está bien o mal no tener amistades cercanas. Entonces, pues, para no repetir, entonces pueden ubicar la sesión número 4 en la que hablamos un poco de esto. Em, entonces, ¿qué es la salud mental, verdad? Es como un concepto que todo el mundo habla y hoy en día está como muy, diría de moda, pero digo de moda porque es bastante importante y hoy en día se ve de una forma muy diferente a como la veíamos hace un par de años. Entonces, en general es el estado de bienestar mental para enfrentar la vida, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos cierto estado de tranquilidad para poder vivir el día a día. Sin embargo, no solo es lo que pasa en la mente, ¿verdad? Eso incluye estos otros temas que no son, como lo hablamos en aquella diferencia entre la biología y la parte psicológica, entonces es esta parte emocional, esta parte psicológica, es la parte social, son como conceptos un poco más como abstractos, como que no se entienden tan bien, como que la gente los puede entender de formas diferentes. Entonces, la salud mental es, es un amplio concepto y a todos nos puede afectar de forma diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué afecta la salud mental, verdad? Entonces, hay muchos factores que existen en nuestra vida. Entonces, pueden ser las relaciones tanto personales como sociales, puede ser el trabajo, los valores culturales, la escuela, muchos otros. Entonces, la pregunta, y pues los invito a reflexionar en sus casas, siempre es, ¿qué otros factores existen en su vida que cree que tienen relación con la salud mental? Y es una discusión que es importante tener porque la respuesta tiene mucho que ver con lo que usted prioriza en su vida. Entonces, muchas de las madres cuando hacemos estos talleres me dicen, Mi hijo o mi hija". Entonces, claro, es un factor muy importante porque en la vida de ustedes es una prioridad inmensa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la salud mental de ellos versus la salud mental de ustedes y cuánto afecta su tranquilidad? Y no digo que afectar esté mal, pero digo, tiene un impacto. No necesariamente tiene que ser negativo, pero tiene un impacto, un poco de estrés, un poco de preocupación, un poco de también pueden haber otras emociones positivas, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante considerar esta pregunta para saber en dónde está ese impacto positivo y en dónde está ese impacto negativo, porque lo negativo lo podemos trabajar y lo positivo lo podemos mantener o aumentar. Entonces, es muy importante pensar qué afecta a mi salud mental, o sea, qué es importante para mí, qué es mi prioridad en la vida. Entonces, de ahí parte un punto muy importante. ¿Cómo está nuestro panorama en general? Entonces, en los Estados Unidos, aproximadamente 22% de los latinos declaran tener una situación de salud mental, pero solamente 36% de ese 22% reciben servicios, es decir, hay otro 70% casi que no está recibiendo servicios y eso puede ser un problema, ¿verdad? Y pues la falta de servicios puede ser por muchas razones. Hay un alto consumo de sustancias y sustancias, alcohol, drogas en un 19% y la tasa de suicidio es la tercera causa en latinos entre 10 y 24 años y hombres entre 25 y 34. ¿Por qué son estas estadísticas importantes? Porque uno a veces lo ve tan lejano
pero pues de pronto no es tan lejano y es una realidad que estamos viviendo, especialmente en un país como Estados Unidos, en donde la tasa de, de suicidio o de la depresión es bastante alta por el estilo de vida, ¿verdad? ¿Y qué barreras existen en este país para la salud mental, para nuestra salud mental? Entonces, además de los factores que mencionamos, también lidiamos o llevamos, o sea, llevamos estas barreras como la discriminación y el racismo que, bueno, están impregnados en la sociedad, ¿verdad? El estigma sobre la salud mental, que este es muy importante, que quiere decir esa creencia negativa que tener un tema de salud mental es muy malo. Y pues no es malo, es decir, cuando hablamos de la discapacidad, pues nosotros, ustedes que pues seguramente tienen un hijo, una hija con discapacidad, ya le quitamos un poquito esa connotación negativa a la discapacidad, ¿verdad? Porque ya la vemos como una parte, como una diversidad, más no como algo negativo, y entonces entendemos que hay que apoyar las fortalezas, que no es un déficit, ¿verdad? Pero con la salud mental siempre un extra en donde todavía nos cuesta ver que que estar mal o tener una condición de salud mental no es estar loco y pues no, no es así. Entonces todavía nos falta un poco para aceptar el tema de la salud mental, para decir, bueno, mira, yo tengo depresión, tengo ansiedad, y no decir como, ay, no molesta. No, no es nada, te estás haciendo ahí y porque es nuestra forma de ver la salud mental, infortunadamente. Y esto, por ejemplo, en los hombres y esta represión de emociones lleva a cosas como lo que vemos que son las tasas de suicidio, porque la tasa de suicidio de los hombres es mucho más alta que la de las mujeres. Infortunadamente, nuestra cultura lleva a eso, ¿verdad? Como al reprimir a los hombres no lloran, los hombres, y eso puede generar, el no permitir expresar emociones, puede llevar a este tipo de cosas. Pero bueno, sigamos porque aquí me quedo hablando. Entonces, las otras barreras que encontramos es el idioma, ¿verdad? Que no encontramos servicios en español, no encontramos un terapista que hable español, los proveedores y la falta del entendimiento cultural, ¿verdad? Esa forma como nosotros interpretamos muchas cosas en la vida, no todo el mundo lo entiende acá. ¿Qué hay de la salud mental y la discapacidad? Entonces, hay un rango o un alto índice de personas con discapacidad que presentan condiciones de salud mental. Entonces, esto se llama una comorbilidad o conviven la discapacidad, digamos, llamémosla autismo, llamémosla síndrome de Down, llamémosla discapacidad intelectual, con alguna situación de salud mental, que es otra discapacidad que puede ser ansiedad, depresión, ¿verdad? Hay muchas. Y entonces muchas investigaciones nos han mostrado que personas con discapacidad tienen un riesgo más alto de desarrollar problemas psiquiátricos o de salud mental. Entonces aquí vemos algunos de los más comunes y no sé si de pronto alguno de sus hijos pueda tener doble condición y se ve muy seguido, por ejemplo, en el autismo con el ADHD o, o la ansiedad o los trastornos obsesivos compulsivos, que es un tipo de ansiedad, los trastornos de ánimo, que son los que son o muy eufóricos o muy deprimidos, o la bipolaridad o la epilepsia. Entonces, es común ver esta mezcla de discapacidades, entonces eso lo único que hace es que hay que tener muchas más herramientas para poder abordar y apoyar a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto en la adolescencia? Entonces ya hablamos en general de la salud mental, ya hablamos de la discapacidad, ahora hablemos de nuestro tema, que es la adolescencia y esta transición. En muchas formas, o en muchos, perdón, no en muchas formas, pero en muchos casos, la depresión uno la asocia con sentarse a llorar en la cama, no pararse, pero de pronto en la discapacidad vamos a ver se puede ver una ligera diferencia en cómo la expresan. Entonces, estas diferencias pueden ser el cambio de humor, puede ser una agresión mucho más alta, la tendencia a escaparse. Esto pasa muchísimo en personas que tienen un diagnóstico como el autismo, y las emociones. Hace 8 días o la semana pasada mencionamos un poco las emociones y cómo eh, con las relaciones pues pueden variar, ¿verdad? Estas emociones como me siento triste, me rechazaron, no puedo tener amigos, estoy ansioso, estoy todo eso, ¿no? Entonces esto explota en la adolescencia, como lo hablamos. Y somatizar quiere decir como en forma física expresar.
em, las emociones. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado que, por ejemplo, el estómago, la gente que sufre el estómago es porque es gente muy nerviosa y muy ansiosa, porque el estómago somatiza, es decir, coge como esa emoción y él se altera. Otras personas tienen dolores de cabeza, otras personas les duele la espalda, no sé, pueden ser muchas cosas, pero entonces somatizar es transformar esos temas emocionales y mentales en un mal físico. Entonces vamos a ver y a recordar un poco qué pasa en la adolescencia, ¿verdad? Porque en la adolescencia sus hijos empiezan a tener un poquito más de independencia de la figura paternal. Por eso es que normalmente en los adolescentes está la broma de que, ay, mis papás me odian, yo no quiero a mis papás, porque empieza a soltarse un poco ese apego entre papá y adolescente, ¿verdad? Empiezan los cambios corporales y la aceptación de la imagen, eso lo hablamos en las primeras sesiones, y lo importante que es, hablamos del tema de la independencia, hablamos de cómo ayudarles a entender su cuerpo y dejarlos que ellos generen una imagen, cualquiera que sea la imagen que ellos quieran tener de uno. Esa autoestima súper importante en esta etapa y muy relacionada con la salud mental. La integración a los grupos. Hablamos también hace la semana pasada cómo en la adolescencia empieza esa necesidad social de pertenecer a un grupo. Cuando yo no puedo acceder a ese grupo, entonces me deprimo, entonces empiezan a pasar estas cosas em, de salud mental. Y la identidad. Y la identidad puede ser muchas cosas, porque se puede asociar la identidad con su misma discapacidad. Si ustedes ya han hablado con sus hijos sobre la discapacidad y ellos sienten una fuerte identidad sobre su discapacidad, puede ser una identidad sexual, ¿verdad? Yo me identifico como eh, homosexual o gay o bueno, lo que sea, porque esto puede pasar y lo hablamos hace 8 días y hablamos un poco de qué tan preparados están los padres para si esto llegara a pasar, porque pasa bastante, y pasa como en la gran mayoría de la población. Entonces, es la identidad como latino, es esa identidad la que tienen sus hijos, la identidad como americano, entonces son muchas las identidades que se empiezan a desarrollar en esta etapa. Entonces, yo sé que son muchos cambios para ustedes, pero es decir, entre más se peleen con esos cambios y con las actitudes, pues es mucho más difícil. Pero entonces, a través de estos talleres, lo único que hacemos es tratar de ya hacer este reconocimiento y tratar de invitarlos a ustedes a esa reflexión sobre cómo tomar estos cambios y tener una mente un poco más flexible frente a cómo apoyo a mi hijo. Vamos a hablar un poco de los cambios de humor y de estas 5 temas que vimos de cómo puede mostrarse en la discapacidad, ¿verdad? Entonces, esto es un poco más técnico de dónde viene, eh, porque nuestro cuerpo está cambiando, más o menos lo que va a esta diapositiva es a decir, nuestro sistema biológico está cambiando, y eso lo hablamos por la adolescencia. Y aquí en esto se generan muchos cambios de ánimo, de humor y muchas reacciones del cuerpo. Entonces, puede que venga de la parte biológica estos cambios de humor. Em, muchas veces cuando la persona está mucho más que de mal genio, muy malhumorado, de mala actitud, puede tener que ver con otras cosas, como por ejemplo tener problemas de salud. Por ejemplo, es muy común en los niños con síndrome de Down tener situaciones con la tiroides, puede ser ansiedad o puede ser depresión. Entonces, lo que les digo, de pronto la depresión no la van a expresar llorando, pero la van a expresar de mal genio. Entonces, no es ira, sino es depresión. Pueden ser muchas cosas. Entonces, en las emociones, ¿qué podemos ver? Entonces, llorar, gritar, que se ríe sin motivos claros. em, entonces, estos son un cambio en sus emociones, ¿verdad? En su comportamiento puede expresarse como balancearse, restregarse las manos, pellizcarse la piel, la ansiedad puede representarse así, agresión, que es una de las más comunes que vemos, y el problema de la agresión es que como ellos van creciendo, pues cada vez son más fuertes, entonces hemos visto casos de madres a las que sus hijos las maltratan porque pues no pueden controlar la agresión y ellos pues no sé, cogen a la madre o la lastiman, entonces, o se golpean a ellos mismos. Entonces, esto es un comportamiento bastante peligroso. El apetito, pueden comer más o menos, pueden quejarse de dolores de estómago, como les decía, el tema de somatizar.
El dormir también se ve muy afectado cuando hay algún tema ahí escondido. Duermen más, muchísimo más o muchísimo menos. No me refiero a poquito, pero es excesivo, como que ya ustedes ven algo y como siempre les digo, ustedes son los expertos en sus hijos. Entonces, cuando ustedes ven algo que como que no está bien, eh, pues hay que ponerle atención. O si se ven confundidos, tienen problemas para concentrarse, o si tienen mucha, mucha, mucha energía o muy poquita energía. Entonces, eh, cuando este tipo de cosas suceden o cambian, o ustedes ven cambios así como sospechosos, pues puede ser una señal. No digo que siempre va a ser una señal, pero podría ser. Entonces hay que simplemente analizar, como hablamos en la segunda sesión, analizar ese comportamiento, qué tan frecuente está pasando. Si ya veo que esto está pasando más de una semana, bueno, hay que tomar medidas, hay que preguntar a un profesional, a un doctor, a ver si de pronto hay algo que no estamos viendo, alguna situación. ¿Qué hay de la agresión? Entonces, como les digo, es un comportamiento bastante común en los chicos con discapacidad en la adolescencia. No digo que todos van a ser agresivos, pero es posible que pase. Y entonces, como hablamos, esto es un comportamiento difícil y a veces, digamos, si sus hijos no son verbales o lo que hace el comportamiento es hablar por ellos. Entonces, es la forma de expresar algo que están pensando. Entonces, ahí es donde tenemos que usar todas esas estrategias que aprendimos y mirar, bueno, qué es lo que lo está generando esta ansiedad, esta depresión, que lo está representando en una agresión, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que el manejo de las emociones para ellos no es tan intuitivo. De hecho, no para todas las personas es intuitivo. Hay mucha gente que, especialmente los hombres, no saben manejar sus emociones y por eso vemos tantas agresiones. Entonces, no solamente pasa, lo hablamos en el contexto de la discapacidad, porque pasa, porque se han encontrado investigaciones en donde sabemos que ellos necesitan un apoyo para entender las emociones, porque no entienden a veces de dónde sale todo esto que estoy sintiendo. Pero en realidad aplica para todo el mundo y es cuando uno no sabe manejar las emociones, cuando uno reprime, eso se sale por algún otro lado. Entonces, en este caso puede ser la agresión, pero en otros casos puede ser otro tema. Entonces, como les digo, esto puede ser peligroso. He tenido madres que las han lastimado, que las han maltratado, que las empujan, que las gritan, pero, es decir, obviamente no con una intención de lastimar, sino de expresar. Hablamos de sus hijos con discapacidad. Em, Entonces, pueden lastimar a otros o autolastimarse y pues va seguramente a ser cada vez más grave a medida que sus hijos van creciendo, que se vuelven naturalmente más fuertes. Entonces, ¿de dónde puede venir esa agresión? Entonces, como les digo, puede venir del nivel de estrés, puede venir desde la escuela. Por eso es que hablamos también de esta colaboración con los maestros, siempre estar comunicándonos cómo está su hijo en general pues para no perder todas estas señales de que de pronto algo no estamos viendo en la escena, pues. Em, También sabemos que hay estas agresiones pueden estar relacionadas con problemas sensoriales, por ejemplo, discapacidades como el autismo, que son bastante sensoriales, entonces de pronto no soportar cierta sensación, cierto olor, les genera estrés y el estrés les genera agresión, problemas con el dormir, problemas con el estómago y problemas con la comunicación, como hablábamos la semana pasada, ese no poder comunicarme, ese no poder ser eh, tener esas habilidades sociales para intervenir, interactuar con mi comunidad, con mis compañeros, pues va a generar ese estrés y ese estrés pues explota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues abordar no la agresión como tal, pero los problemas que están generando la, la agresión. Y esto lo hablamos un poco en la parte de la sexualidad, con la ansiedad y la masturbación, ¿recuerdan? Si vieron las sesiones, pero, por ejemplo, el comportamiento difícil en ese caso era la masturbación en lugares públicos o un comportamiento frecuente y excesivo. Y muchas veces nos enfocamos tanto en el comportamiento como, no, esto está muy grave. Claro, es grave, pero la raíz no es el comportamiento es solo la forma de expresarlo, pero tenemos que mirar más allá, entender la vida entera, mirar como
todo completo y decir, ah, es que de pronto le está teniendo problemas en la escuela, de pronto no está durmiendo bien, de pronto le está doliendo el estómago, de pronto, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante mirar como no tanto el comportamiento, claro, el comportamiento es como ponerle una cura para aliviar el síntoma inmediato, pero siempre tenemos que mirar un poco más allá y entender su hijo cómo está en la escuela, está participando en este club o en este otro. Entonces, digamos que verlo con una forma más eh, redonda, por decirlo así, si tiene sentido. Si su hijo es propenso a escaparse, bueno, la pregunta es si su hijo es propenso a salir corriendo cuando siente estrés, ansiedad. Entonces, esto igual que con la agresión, pues entre más grandes, pues más rápidos y más fuertes. Entonces, es normal que en la adolescencia suceda, entonces es también algo que hay que abordar. Entonces, ¿qué sabemos sobre esta situación de escaparse? Y es que eh, puede ser porque están escapando de una situación que les genera muchísima ansiedad. La gran mayoría lo hacen porque están escapando de algo que les genera ansiedad. Hay otros que solo les gusta correr y explorar, lo cual se puede controlar de una forma un poco más sana. Em, Hay otros porque tienen estímulos sensoriales muy incómodos. Nuevamente, escaparse puede ser como la agresión. Entonces, si hay algún estímulo sensorial que lo está incomodando, el sonido de algún lugar, algún ruido, algún olor, puede ser una reacción inmediata, salir corriendo. Si de pronto por ejemplo, la transición de una actividad a otra. Esta estrategia la vimos con el tema del reloj para cambiarte una actividad y anticipar y bueno. eh, si no se avisa con suficiente tiempo el cambio de actividad, puede que se estresen y arrancan a correr. O pueden ir detrás de un interés especial, de pronto ir a ver, no sé, los perritos en el parque o el partido de fútbol, o... Entonces pueden ser varias las situaciones. No digo que estas son las únicas, pero eso es lo que hemos visto en la investigación en discapacidades como el autismo, por ejemplo, pero puede pasar en otras discapacidades, de pronto una menor proporción, pero sucede. Em, y en términos de cuándo suceden estos comportamientos, entonces miremos acá. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchas personas o multitudes se ve bastante, cuando hay situaciones estresantes, peleas en casa, peleas entre compañeros, puede pasar, o situaciones con mucho ruido, el tema sensorial. Entonces, es importante tenerlo en cuenta si esto aplica para su hijo y cómo ese estado, porque esto es salud mental, ¿verdad? Es ansiedad, es depresión, es ira, son emociones, son incomodidades con mi ser, que al final hablamos de la salud mental en esa, es lo que idealmente es la comodidad de mi ser para pues poder estar bien en la comunidad. Entonces, cuando alguna de esas cosas se desequilibra, todo esto puede pasar. No digo que pase, pero entonces, ¿qué conforma la salud mental? Y no sé si alguna vez ustedes han visto este triangulito y es, digamos, lo que conforma la salud mental, ¿verdad? Entonces, lo básico es a medida que uno va subiendo, es porque, digamos, que tiene un check del nivel de abajo. Entonces, naturalmente nosotros como seres humanos, pues las necesidades biológicas y fisiológicas es lo primero, las necesidades básicas, el agua, la comida, eh, dormir, todo lo que nos permite estar vivos y vivir bien, ¿verdad? Una vez está eso, entonces viene una parte de la seguridad de mi familia, mi comunidad, como esa parte de mi trabajo, después como esa pertenencia y esa afiliación a un grupo, mi iglesia, mi escuela, mi grupo de fútbol, mi grupo de música. Ya después más adelante, ya como el reconocimiento, como el sentirme ya una persona importante en la sociedad y finalmente la autorrealización, que no muchos llegamos a ese punto. Esto porque es importante, porque es importante uno hacerse el autoestudio, ¿cómo estoy yo en todo esto? Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, muchas personas que no tienen con qué comer o dónde dormir, pues de ahí para arriba, pues olvídate, o sea, el resto pues ya está afectado y tu salud mental se ve afectado desde la parte básica que hay de la seguridad. Entonces, ¿dónde me pongo yo y dónde pongo a mi hijo en esta pirámide? ¿Verdad? ¿Qué me está haciendo falta? Y cómo yo puedo hacer ese autoexamen para entender qué puedo hacer, cómo puedo tomar eh, medidas. Y esto no es tan fácil. Es decir, unas más fáciles que otras. em,
digamos, cómo está mi seguridad en temas de familia. Estoy en mi familia está bien o tenemos una familia problemática. Em, en Colombia teníamos un caso de una familia que el papá era bastante ofensivo con el niño con discapacidad. Y eso generaba un conflicto entre la mamá, el papá, el niño no entendía. Entonces, esa seguridad se pierde totalmente. Entonces, ahí esta familia quedó. Entonces, el tema era solucionar un poco, porque claro, el papá era el que no quería, digamos, aceptar el tema de la discapacidad. Y esto pasa muy seguido en las familias de personas con discapacidad, especialmente en nuestras familias latinas. Entonces, ¿cómo está la casa? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi parte económica? Todo esto va después de las necesidades básicas. Entonces, em, es importante hacerse un autoestudio para identificar. Entonces, en el tema de las emociones, volviendo un poco al tema de las emociones, es importante, entonces ya aquí como ya tomando acciones prácticas, es importante hablarle a su hijo de las emociones, ¿verdad? Ayudarle a entender cómo se siente y ponerle un nombre. Cuando está llorando, Juanito, lo que estás sintiendo es tristeza, estás triste, pero ponerle un nombre. Entonces, ayudarle a identificar, porque para ellos no es tan fácil identificar las emociones, no es tan fácil saber que si yo lloro estoy triste, o si alguien llora, entonces yo me río. eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante las emociones? Porque nos ayudan a entender lo que sentimos y cómo se sienten otros frente a esta situación. Y a veces las personas con autismo o con otras discapacidades pues tienen mucha dificultad entendiendo a otras personas. Entonces, esa parte recíproca. Em, Les voy a enviar al final de la presentación. Este video es de un activista que tiene autismo y da muchas estrategias y aquí habla un poco de las emociones y cómo es muy difícil para ellos entender las emociones desde su punto de vista. Entonces, él es colombiano también, entonces, y él tiene muchísimos videos y muchísimo contenido que puede ayudar no solo a usted, pero si su hijo está también en una edad que o le gusta ver videos, le puede mostrar sus videos, de pronto se puede identificar con muchas de estas cosas y él da consejos. Entonces se los voy a enviar al final para que lo vean, lo compartan y también aprendan de él. Em, entonces, él habla aquí un poco de las emociones y esa importancia de hablar de las emociones. ¿Qué hay de otras condiciones de salud? Entonces, como les decía, en la discapacidad, estas condiciones también suelen presentarse de una manera diferente. Entonces, a veces hay que ayudarles, es decir, eso es confuso. Entonces, por eso es importante que los padres les ayuden a ellos a identificar todas estas emociones, que les ayuden a navegar un poquito lo que se siente estar, por ejemplo, en el tema de las amistades, y hablábamos hace la semana pasada de mi hijo quiere tener amistades, pero no sabe cómo o lo rechazan. Entonces, ¿cómo lo ayudamos a navegar esto para que no se muestre de una forma diferente? También importante que estemos muy al tanto y ahorita les voy a dar una estrategia o pues un tip, un consejo de cómo estar revisando todos estos cambios que ustedes ven que no son como tan típicos, porque lo pueden llevar al médico y decirle, mire, doctor, llevo 3 semanas viendo a mi hijo que hace esto, esto y esto y esto, podemos hacerle un examen, un análisis, etc. Ahora, vamos a hablar de la salud mental de ustedes. ¿Cómo está su salud mental? Porque sabemos que las cuidadoras y los cuidadores latinos tienen más síntomas de depresión y estrés, suelen presentar más ansiedad y condiciones de salud más agravadas. Entonces, em, es importante entonces ahora mirarse a ustedes porque eh, usted, y siempre lo decimos, es muy entendible que su preocupación es cuidar a su hijo. Pero si ustedes no están bien, el cuidado del hijo va a ser mucho más difícil, porque si ustedes tienen achaques de salud o si tienen su salud mental no está equilibrada, entonces eso qué va a hacer, pues va a afectar directamente cómo es el cuidado con el hijo. Entonces aquí siempre es más una reflexión para las madres que están acá, las cuidadoras, los padres, si tenemos padres, sobre mirar eso.
Y de verdad, hay muchísima investigación y estadísticas que muestran que nuestras cuidadoras de nuestra comunidad tienden a tener unos índices altísimos de depresión y ansiedad. Ahora, que lo demuestren o no, ¿por qué? Porque nuestra cultura siempre nos lleva como a decir, no, 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 eso uno aguanta y no le pone cuidado y uno sigue adelante, pero eso se va acumulando y acumulando y acumulando y eso puede llevar a tener condiciones de salud mucho más graves, mucho más adelante. Entonces no van a poder cuidar a sus hijos más adelante. Entonces es muy importante encontrar ese balance, encontrar ese equilibrio. Ya vamos a hablar un poquito de algunas estrategias que pueden usar para encontrar ese equilibrio. ¿Qué otro tipo de información nos brinda la investigación? Entonces, que la salud mental de las cuidadoras latinas se ve afectada por, ya lo hablamos, la responsabilidad y cuidado de sus hijos, la salud en general, si tienen alguna, o también pueden tener una discapacidad también. Y hablo de discapacidades como diabetes, cáncer, asma, em, porque todo esto son discapacidades. Lo que pasa es que normalmente no lo asociamos con eso, pero hacen parte. Falta de apoyo, falta de una red de apoyo, de pronto son las únicas, porque es muy común también ver que no hay mucha red de apoyo. La parte económica, acuérdense de la pirámide, entonces puede ser un problema de salud, un problema de la parte económica que no permite tener esas necesidades básicas o una preocupación muy alta por el futuro, porque casi todos los padres con los que yo he hablado siempre me dicen, pero es que ¿qué voy a hacer, qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Y es una preocupación muy válida, pero entonces por eso nos estamos preparando para apoyarlos a ellos para que en el futuro ellos de alguna forma pues puedan ser lo más autosuficientes en la medida de lo posible, dependiendo de sus discapacidades y de sus situaciones personales y familiares, etcétera. Pero hoy en día, el día de hoy, es la invitación a cuestionarse ustedes qué están haciendo para cuidar su salud mental. ¿Verdad? Porque y tener una vida balanceada, porque ¿cómo está su alimentación? ¿Cómo está su salud física, su salud mental, su sueño, su crecimiento personal, ¿verdad? Porque a veces se entra uno en rutina, rutina, rutina y pierde un poco como un nivel un poquito más superior, ¿verdad? Como, bueno, y como persona, si estoy realizada, si estoy haciendo lo que me gusta, eh, amo mi familia, tengo mi hijo y todo, pero yo como persona, porque a veces eh, hay un concepto en nuestra comunidad que se llama el familismo, que significa yo por mi familia lo doy todo y no me importa si me pasa de todo, pero no, sí importa, porque si a usted le pasa algo, am, de pronto no va a poder cuidar, como les digo. Entonces, es esta mentalidad de que también hay que. Y no es ser egoísta, porque muchos me dicen, no, doctora, es que yo me siento súper egoísta porque pienso en mí. Y pues no se trata de, no, pues solo pienso en mí, no me importan los demás, que es una mentalidad que vemos un poco aquí en los Estados Unidos. Pero no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de considerar también usted como persona que le gusta y se está dando uno que otro gusto de vez en cuando, está teniendo un espacio de descansar, de este crecimiento personal, le gusta leer libros, le gusta caminar, meditar, le gusta ver una película, ir a la iglesia. Bueno, aunque la iglesia tal vez sea un grupo, un programa más familiar, pero igual, ¿cómo está su red de apoyo? ¿Está socializando? ¿O está encerrada solo en lo de su hijo y aislada de la comunidad? Entonces, son muchas cosas que hay que analizar. Eh, entonces, este es un llamado para que reflexionen, para que piensen si la alimentación puede ser un poco mejor, está siendo balanceada, si pueden salir a hacer un par de ejercicios, pero hablaremos un poquito de esto en un momento. Entonces, ¿qué significa cuidar la salud mental, verdad? Entonces, lo que hablamos, tener hábitos alimenticios buenos, eh, hacer ejercicio con regularidad, conservar buenas relaciones interpersonales. Esto a veces apoya y ayuda muchísimo. Es como un descargar un poquito esa carga que tenemos, que ustedes llevan con el tema del cuidado de sus hijos, que el ir a la terapia, que el ir a la escuela, que la escuela no me ayuda, que entonces, ¿cómo en ese montón de cosas, pues encontramos personas que puedan apoyarnos de vez en cuando? Evitar el tabaco y el consumo de alcohol, definitivamente no es bueno para la salud.
No sé si ustedes pueden dormir 8 horas diarias, pero es lo recomendable, por lo menos 7. Menos de 7 ya puede ser un poco peligroso o no tan bueno para la salud. Y realizar actividades sociales, recreativas, culturales, deportivas. ¿Se están dando espacio para todo esto ustedes? Y siempre les digo a las madres, la respuesta de esta pregunta, normalmente les digo, pero no pueden incluir o sea, no pueden incluir a su hijo en la respuesta. No digo que no lo incluyan, no quiero, pero para ustedes, por un segundo pensar en ustedes y decir, yo me cuido bien, yo estoy a gusto, yo estoy haciendo algunas cosas que me gustan. Entonces, ahí les dejo la pregunta. Porque esto pues es ya más una reflexión personal, pero siempre les digo, recuerden que para ustedes, para cuidar a alguien más, tienen que cuidarse a ustedes mismas, estar saludables, de buen humor, porque a veces mamás estresadas, mamás de mal genio, lo único que hace es empeorar la situación con sus hijos, empeorar la situación con sus otros familiares, alejar a otras personas. Entonces, pues no queremos a una mamá amargada, queremos a una mamá que esté saludable, que se sienta bien, que bueno, sí, lleva el cuidado de su hijo, pero está equilibrada y ese equilibrio lo tienen que buscar ustedes en algún espacio que tengan cuando su hijo esté durmiendo, cuando eh, 15 minuticos de lectura en la noche, eh, hacer meditación, etcétera. Entonces, ¿cómo encuentro yo ese espacio para mí, así sea 5 minutos en el día? Empezar por 5 minutos en el día y esos 5 minutos mantenerlos por una semana y después los trato de mantener 2 semanas y así construir un hábito en el que yo digo, este espacio es para mí, para comerme una quesadilla, para tomarme un café, para salir a darle una vuelta ahí a la casa y ya vuelvo, pero que le permita tener ese espacio para usted y decir, tomar aire y encontrar paz interior en un sentido figurado. Entonces, ¿qué estrategias, volviendo un poquito a su hijo? Entonces aquí, perdón que salto de un lado para otro, pero ya la última parte de la charla es hablar sobre un poquito sobre las estrategias. En la sesión 2 hablamos un poquito de esta estrategia que tiene un nombre sofisticado, pero lo que significa la estrategia es simplemente mostrarle una forma alternativa a su hijo para comunicar lo que está pensando y lo que está sintiendo. Eso se llama el entrenamiento funcional. Pero no le pongan cuidado al nombre, simplemente es lo que les digo, es buscar una forma de, y lo hablamos como mostrar una tarjetica, mostrar una imagen, mostrar algo para que él asocie lo que está pensando, sintiendo, lo que quiere con la imagen y usted pueda entender qué es lo que quiere. Con eso no provocamos que un comportamiento difícil. Y hablamos del reforzamiento positivo. Como les digo, si esto les suena como en chino, la sesión 2 habla un poco de todas estas estrategias. Entonces el propósito de esa estrategia es enseñar con una tarjeta entonces aquí les pongo un ejemplo para que sea más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, la maestra dice, es tiempo de recoger tus juguetes y el niño grita no y bueno, llora y la maestra le quita el juguete y le dice, ok, ya no hay más juguetes. Entonces, eso lo único que genera es que eh, el comportamiento sea grave, ¿verdad? Entonces lo que hablamos fue como de cómo hacemos para ese verde cambiarlo por algo que evite el comportamiento. Entonces, una alternativa es, si la maestra dice, es tiempo de recoger tus juguetes y el niño pregunta, ¿puedo jugar 5 minutos más? Y la maestra le dice, bueno, por supuesto, y después alzamos los juguetes. Entonces, el solo hecho de no ser como autoritario, sino permitirle a la oportunidad de, en vez de llorar, mostrar una tarjeta, eso refuerza el comportamiento, ¿verdad? ¿Recuerdan que hablamos? Ese reforzador al comportamiento deseado. Entonces, si él muestra una tarjeta, si él muestra un objeto que signifique algo que ustedes entiendan, pues se refuerza y se dice, ok, juegas 5 minutos más y alzamos. Entonces, más o menos eso es lo que refiere. Entonces, ¿cómo lo podemos usar en el tema de la agresión, de los cambios de humor, de las tendencias a escapar? Entonces, piense. Nuevamente, esto vuelve a la sesión 2 y perdón si voy muy rápido en esto, pero bueno, ya dedicamos toda una hora a hablar de eso hace un par de meses. Entonces, pensar por qué su hijo se comportó así, entender el comportamiento difícil, cuál es el comportamiento difícil. Em, Identificar cómo es una forma alterna de
de hablar en cambio de ese comportamiento y modelar, mostrarle el comportamiento adecuado, mostrarle la tarjeta, enseñarle, no llores, dime quiero más o tengo hambre, o recuerdan. Y darle un premio cuando muestre el comportamiento adecuado. Entonces, lo de las tarjetas es súper funcional, súper apropiado. Y en el caso de la agresión, ¿qué es lo que pasa? Y en el caso de estas cosas, que si son emociones, eh, se les puede enseñar las emociones, y por aquí tengo una tarjetica que es eh, esto, es un pictograma de las emociones. Entonces, por ejemplo, se les enseña a través de tiempo, dedicación, cuando sienten algunas de estas cosas, enseñarle la tarjetica y decirle, te estás sintiendo deprimido, te sientes triste, te sientes enojada. Esta es la de mujer y la de niño está acá. Entonces, puede funcionar como para bien, como vemos aquí, amoroso, orgulloso, con las relaciones y todo eso. O si está emociones más negativas como dolido, decepcionado, enojado. Em, entonces, en este tipo de estrategias funcionan estas pictogramas porque nos ayudan como a poner una foto a lo que, eh, a lo que ellos están sintiendo. Entonces, ese trabajo de emociones requiere tiempo, es importante que se apoyen de un profesional de igual manera, pero ustedes en casa pueden intentarlo si ven que su hijo puede entender estas pictogramas o si entienden una palabra o un objeto, a tratar de identificar primero el comportamiento, mostrarle, no llores, muéstrame la tarjeta. No le digo que no llore, pero digo, si llora pero de una forma escandalosa, grita, se golpea, porque llorar es válido, ¿verdad? Es una emoción válida, pero lo que queremos hacer es evitar que tenga esa agresión o ese escape o ese a través de una forma de comunicarlo. Y pues dependiendo del contexto, pues sabremos qué es lo que quiere. Em, Hay otra terapia basada en el ABA que se llama aceptación y compromiso, que también no le pongan cuidado al nombre. Lo que significa es como esta terapia trata de enfocarse un poco más como en lo que importa para uno y cómo uno toma acciones para cumplir una meta, ¿verdad? Y enfocarse menos como en cosas dolorosas. Entonces es como eso de estar en el presente, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, pero es como ese enfoque que hoy en día se le da a las cosas para digamos, no preocuparse tanto por el futuro, sino vivir como un día a la vez. Enfocarme, bueno, hoy cuáles son los retos que tengo el día de hoy, mi hijo que tiene, vamos a enfocarnos en hoy, no en mañana, mañana tiene su propio afán, pero esta terapia es como devolverlo a uno como de todo lo que uno se preocupa y que la escuela y que esto y que lo otro y entonces uno anda como a 200 kilómetros por hora y no, entonces es como centrar un poquito la mente y hacer el ejercicio de mirar un día a la vez. Entonces es importante mirar qué valores, qué le importa, por ejemplo, a su hijo, lo que quiere ser, y también para ustedes, qué les da sentido en la vida, qué los motiva en la vida y la razón por la que están haciendo algo. Entonces, si lo motiva en la vida a jugar fútbol, bueno, ¿qué estamos haciendo para que él tenga ese sentido en su vida? Si, no sé, algunos quieren estudiar, otros quieren trabajar, otros de pronto no tan allá, pero quieren algo más básico del día a día, pues ¿cómo hacemos para que mi hijo tenga esa felicidad día a día? O usted, ¿qué significa para usted? ¿Qué la motiva a usted en la vida? Ver a su hijo feliz también, pero para usted también, ¿qué la motiva? ¿Qué le da sentido? No hacer las cosas por hacerlas. ¿Y qué acciones estamos tomando para eso? Entonces, es como esa terapia lo que hace es enfocar a las personas como, bueno, ¿qué quiero y qué estoy haciendo para eso que quiero? Entonces, tomar acciones sobre lo que yo quiero ser saludable, quiero bajar de peso. Bueno, ¿qué estamos haciendo para esa meta? Salir a caminar 20 minutos. Entonces, ¿qué quiero que su hijo le gusta? Por ejemplo, en el caso de los que le gusta correr, bueno, pueden salir a caminar. De pronto a usted no le gusta correr, pero pueden salir a caminar, a dar una caminata. Ahorita que ya el clima, bueno, aunque allá en California como que el clima es más chévere, es que aquí en Chicago hace mucho frío, pero ahorita el clima ya está mejorando. em, Entonces, eso, hablamos aquí con los padres de aquí, cuando salimos de este invierno que es tan duro, entonces, bueno, salir, así sea 5 minutos al día, pero todo eso aporta a una salud como tal. Entonces, eso es lo que se llama una conciencia plena, como tratar de estar presente en el momento, disfrutar.
lo que tienen en el día a día. Em, entonces también lo hablamos esto con sus hijos, que si su hijo muestra cambios físicos cuando tiene cambios de humor, le puede enseñar a identificar estos cambios físicos para que esté más presente. Por ejemplo, tiene ansiedad y está temblando, está sudando, se pone rojo. Entonces decirle, mira, te pusiste, la cara está roja porque estás sintiendo mucha ansiedad, entonces respira o vamos a caminar o de pronto tuvo un problema en la escuela y está muy agresivo, entonces decirle, mira, estás muy agresivo, lo que tienes es mucha agresión, entonces vamos a tomar unas medidas para bajarle un poquito la... Y usted puede, le pueden servir tanto a usted como a él. Em, entonces esto me lo voy a saltar un poquito porque son lo de los reforzamientos. Pero bueno, o sea, lo que digo acá es importante que siempre, como, cuando hablamos de reforzar un comportamiento, siempre acompañarlo con una enseñanza. Cuando usted corrija a su hijo, siempre corríjalo, pero muéstrele cómo se hace bien, cómo se hace de una mejor manera. Es decir, no solo castigar o regañar, sino regañar, pero acompañarlo con la enseñanza. O sea, bueno, lo que hiciste hoy no está bien o así no se hace, a la próxima intentemos X o Y. Entonces siempre es muy importante porque muchas familias se me quedan en el regaño, pero nunca enseñan el comportamiento deseado. Entonces tiene que estar emparejado porque es una oportunidad de aprendizaje, es como lo llamamos, la oportunidad de aprender de ellos también, de identificar una emoción, de manejar el comportamiento, de aprender una forma mejor de comunicarse y cómo lo hacemos mejor. Entonces, para el tema de escapar, hay unos consejos un poco más ya prácticos, que es como poner la seguridad en las puertas y ventanas, identificación, si tienen algún tipo de identificación con ellos siempre, a veces vienen como un collar o depende si no les gusta tener nada, entonces, eh, bueno, en el reloj o es muy importante que si su hijo tiene esta tendencia, que siempre le pongan una identificación. Existen tecnologías para rastrear, no sé, a veces los teléfonos celulares, si su hijo tiene uno, si no, venden como chips para poderlos rastrear. O sea, es que esto suena como súper controlador, pero esto es por protección si su hijo, como les digo, si su hijo tiene tendencia a escapar, porque pues uno nunca sabe. Em, y también, si su hijo tiene estas tendencias a escapar, pues es importante informar a la escuela, informar en dónde su hijo frecuenta para que pues la gente también sepa, ¿no? Como que de sorpresa, de pronto, informar si hay algún tipo de estación de policía cerca, porque casos se han visto que mi hijo cogió un bus y se fue muy lejos y no me avisó y entonces de repente no sé cómo se devolvió o se quedan perdidos, entonces pues es mejor prevenir que lamentar. Em, entonces, ¿qué más se pueden hacer? Y esto es para toda la familia realmente. Eh, Tratar de prevenir las crisis, como hablamos siempre, todo se trata de prevenir, de ser un poco más proactivo con todas las estrategias de las que hablamos. Con las emociones, lo que les digo, el trabajo de las emociones es algo muy importante y será mejor que esté acompañado. Si en la escuela, pues hay algún tipo de apoyo, de pronto los IEPs también se pueden escribir este tipo de cosas si ustedes ven que sus hijos no están manejando bien las emociones. Hay que abogar por eso, hay que hablar. em, entonces también evitar que su hijo esté expuesto a estrés muy severo, manejar técnicas de relajación como la respiración, la meditación, la actividad física. La actividad física es una de las formas, eh, digamos, científicamente probadas que reducen mucho las ansiedades, las depresiones, porque generan estas hormonas que lo ponen a uno como feliz. Entonces, siempre es y actividad física no me refiero a salir a correr o montar una bicicleta, si no les gusta, caminar, estirar el cuerpo, hacer pesas, bueno, jugar algún deporte, o sea, actividad física, lo que sea, no necesariamente deporte. Entonces es muy importante. Ese es el cuadrito que les decía, que es importante tenerlo y se los puedo enviar también a través del correo electrónico. Es una hojita muy sencilla en donde ustedes, si notan algo diferente en su hijo y ven que es constante, pues pueden anotar si es
Mira, por ejemplo, en este caso dice despertó con pesadilla, entonces si está teniendo pesadillas, si no come, si está teniendo estos comportamientos y qué medicinas, porque muchas veces pueden ser efectos secundarios de las medicinas y no nos damos cuenta, esos cambios de humor, esos cambios de temperamento, entonces también es muy importante anotar si le cambiaron la medicina, si le cambiaron alguna cosa para, pues se le puede atribuir a, y se comenta con el proveedor de salud. Em, Porque pues puede haber algo que de pronto no estamos viendo, ¿verdad? Entonces, este es un cuadrito de seguimiento muy sencillo si ustedes ven lo que les digo, esto es si ven cosas atípicas. Ahora, si quieren anotar día a día también las cosas, está bien como hacerle un seguimiento, no está del nada mal si ustedes ven, solo quieren seguir ciertos comportamientos, ciertas cosas o ciertas estrategias que están usando a ver si algo cambia. Entonces, frente a el tema de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene un nombre un poco sofisticado, pues es importante identificar las emociones, es muy importante en todo este proceso. Todo está conectado y cualquiera de estas emociones están relacionadas con esas motivaciones que nosotros tenemos en la vida y lo que motiva a usted y a su hijo en general. Em, entonces aquí hay otras estrategias que se pueden usar, que es la meditación, em, de pronto algunas actividades sensoriales si su hijo tiene algún tema sensorial, ejercicio, pintar, dibujar. En Colombia teníamos una familia que al hijo le gustaba hacer, ¿cómo es que se llama? Como arcilla, como para, sí, arcilla no sé, es para hacer como, eh, ¿cómo se llama? Floreros y en cerámica. Entonces, como la masa esa para hacer la cerámica, em, le gustaba mucho y lo relajaba mucho. Por ejemplo, había otro que le gustaba hacer arepas, porque la masa de las arepas, sí, la masa, el amasar, le relajaba bastante. Entonces, bueno, lo que funciona, ¿verdad? Respirar es muy importante. Escuchar música. También hay unos que si se les da un abrazo, o sea, una presión en el cuerpo, pues les puede ayudar a bajar sensaciones como de mucha ansiedad, de mucho estrés. Entonces, pues son estrategias, pero hay muchísimas otras. Entonces, aquí, digamos, a lo que quiero llegar y lo que los quiero invitar es, uno, a trabajar en esas emociones, tanto pues para su hijo, ayudarlos a entenderlas, ayudarlos a identificarlas y a trabajarlas. Entonces, estoy agresivo, como respiro para calmarme y después paso a una actividad un poco más tranquila. Si le alteró que usted no le sirvió la comida que le gusta, entonces, bueno, nos vamos a tranquilizar, respire o vamos a dar una vuelta o enséñele a decir, mira, tienes mucha ira en este momento, no puedes comer, entonces respira, hagan ejercicios de respiración profundo y cuando uno respira y baja, el ritmo cardíaco baja y eso es lo que ayuda a que el cuerpo se calme, porque normalmente la ansiedad, el ritmo cardíaco se va para arriba y eso entonces nos pone a nosotros súper alerta, entonces estamos como pendientes, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde me voy? Como en ese estado de alerta. Entonces el respirar lo que hace es bajar el ritmo cardíaco y ayudarlo a uno como a estar un poquito más tranquilo. Entonces son estrategias, como les digo, siempre identificar, enseñarle, mostrar. Siempre tienen que ir de la mano. Entonces aquí nuevamente están los pictogramas de las emociones que también se los puedo enviar. Lo que hacen algunas familias es como ponerlos en lámina y eso puede ser muy práctico, especialmente para las personas que no, digamos, no son verbales o su comunicación es más limitada, entonces puede servir mucho. Hablamos también de los pictogramas en la primera sesión y cómo pueden funcionar y cómo los puedo usar. Hablamos de las historias sociales, también pueden servir para explicar las emociones, la meditación. La meditación es muy importante por lo que les digo, porque la respiración también lleva al cuerpo a un estado de tranquilidad y uno puede tal vez enfocarse porque la meditación, esto de dejar la mente en blanco es como un mito, ¿no? No se trata de eso, sino de entender lo que uno está sintiendo y hacer como con preguntas específicas pensar pero si les gusta la meditación, si no, pues no hay problema, solo es una estrategia. Es difícil, a mí me cuesta bastante. La actividad física, nuevamente. em, Algunos cambios hormonales también pueden atribuir al incremento de peso, entonces es importante en la adolescencia mantener la actividad.
también ayuda a tener confianza en sí mismo, mejor estado de humor, y podemos usar actividades o estrategias como la secuencia de actividades, horario de actividades, esto lo vimos en sesión 2, creo, 2 y 3, eh, cómo se pueden aplicar estas actividades físicas en la rutina de su hijo. También asegurarse con su doctor que sea una actividad segura y pues siempre que hace una actividad, que medita, que respira, recompénselo y recompensarlo como hablamos, no es dar un regalo, no es dar nada material, es decir, muy bien, lo hiciste muy bien, o un abrazo, bueno, lo que sea que le motive, ¿no? Respiración, entonces siempre es importante como no respirar normal, pero tener la respiración profunda, mantener y soltar. Esto puede hacerse de 5 a 10 veces y eso ayuda, como les digo, a bajar un poquito. El autoestima, como ayudarlos a vestir o proveer opciones para esa independencia, eso es muy importante en la adolescencia. Y todo va de la mano con cómo me veo yo, cómo me siento yo. Si yo no me siento bien, pues si yo no me veo bien, me voy a sentir mal. Entonces, eh, como les digo, no subestimen todo esto en el crecimiento y en el proceso de sus hijos, porque pues somos seres humanos y como todo ser humano, pues tenemos una autoimagen, una autoestima y entonces a veces muchas familias como que toman el control sobre estas cosas y no les permiten a ellos tomar alguna iniciativa, si sea ponerme esta camisa o usar este corte de cabello. Entonces es importante y si tiene un dispositivo de comunicación, pues que la voz que emite sea acorde con su edad, no que se quede la voz del niñito cuando ya tiene 18 años. Entonces, es importante. Y esas son unas recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, pero es lo que ya hablamos un poco, hacer ejercicio, consumir alimentos saludables, dormir bien, actividades relajantes, establecer metas y prioridades. Esto es muy importante. A veces nos enfocamos en solo cumplir una rutina, pero anímense a pensar algo más adelante, ponerse metas, hacer cosas con sus hijos, con su familia, practicar la gratitud, centrar su atención en cosas positivas. Yo sé que a veces hay muchas cosas negativas, pero hay una estrategia que me gusta mucho y es todos los días anotar una o dos cosas positivas del día. Cuando uno se enfoca en eso, hoy fui a la iglesia y me sentí muy bien. Hoy compré unas arepas venezolanas buenísimas. Hoy me encontré con esta amiga. Esas son cosas positivas, pero cuando uno se enfoca en la cosa positiva, de repente su mente deja de pensar en todo lo malo que hay y dice como, y empieza uno a generar este hábito de buscar y pensar en lo positivo. Esa me gusta mucho, esa estrategia. Eh, y mantenerse en contacto. Siempre tenga su red de apoyo, sus familiares, los que le pueden ayudar y los que le ofrecen una tranquilidad emocional, porque hay unas personas que no nos aportan mucho. Entonces también una estrategia, a veces cuando hay gente que es muy tóxica, como decimos hoy en día en la vida, es a veces también decir como, mejor, si esta amiga me está llamando todos los días a contarme sus desgracias y solo me llena de ansiedad, como que me va a tocar de alguna forma manejar esa amistad porque me está afectando mucho. Y es que pasa mucho, entonces los invito a hacer esa reflexión y a analizar y bueno, esto cierra nuestra sesión del día de hoy. Me pasé unos minuticos como siempre, pero nada, la invitación muy grande, familias, es a pensar en ustedes. Ustedes tienen que estar muy bien para poder ofrecerle el cuidado a alguien más. Entonces, traten de usar estas estrategias para ayudar a sus hijos, las emociones muy importantes. Ustedes también busquen ese espacio para ustedes, para trabajar en todo lo que hablamos hoy, así sea una cosita que trabajen, ya es ganancia. Y bueno, aquí les dejo una encuesta. Si me pueden dar sus comentarios y también ahí pues normalmente pregunto que si tienen alguna pregunta para la próxima sesión, pero no hay próxima sesión, pero también si es alguna pregunta urgente, me la pueden escribir. Esto es anónimo y yo a través de Luisa les puedo mandar respuestas, un documento con las preguntas más comunes y responder sus inquietudes. Eh, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas, si tenemos tiempo para algunas preguntas. Claro que sí, no, primeramente gracias, muchas gracias Mariana por otra excelente presentación sobre ese tema que
Sabemos que es muy importante para las familias, tanto para los hijos como para los padres y cuidadores, así que gracias y gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy también.